Y la gente se muere de todas las edades. Entonces, no es que yo busque infundir el miedo, pero simplemente protégete en ese sentido, para proteger a los demás. Es una lanota. Muchas Entonces, sí genera dolores de cabeza y sí genera desenfoque. de personas entre 25 o menores de 40 años que ya están construyendo grandes maquinarias, pero todavía les falta este tema de voltarse a ver todas las aristas que tienen que tener. Siempre el error es que volteamos a ver el tema de cuánto me va a costar, pero creo que está mal enfocada a veces la pregunta de cuánto es lo que me va a costar. La pregunta yo creo que debe ser qué voy a ganar. Que es la parte donde tú como agente asegurador, como asesor, le dices, oye, vamos midiendo los riesgos. ¿Qué tanto estás dispuesto o qué parte de tu presupuesto puedes asignar a cubrir estos riesgos? Pero el día de hoy, ahorita se comunica conmigo en pareja y ¿sabes qué? Nuestra vez está mala, me voy a sentir muy tranquilo porque le voy a decir, pues, llévala al hospital. Llévala al mejor hospital que está, al que quieras, llévala. Exacto. Eso es tranquilidad para mí. Y no lo concretamos. Y esta persona en diciembre de 2020 muere. Bienvenidos a todos ustedes al día de hoy, este episodio número 4, donde tenemos un invitado muy especial. Recuerden que en esta temporada estamos hablando con especialistas que son importantes en la vida del emprendedor y del empresario. Sin duda alguna, haciendo un análisis, identifiqué y dije, ¿qué otro especialista puedo invitar que puede contribuir muchísimo a estos personajes, al emprendedor y al empresario? Y entonces dije, a un agente de seguros. ¿Y qué agente de seguros viene el día de hoy? El día de hoy nos acompaña Diego Jiménez, que es un agente que tiene una experiencia de más de 7 años comercializando este tema de seguros, que es miembro destacado en la comunidad de sus agentes de seguro, que ahorita nos va a platicar un poco más de ese detalle, y que se ha nichado mucho con todos los emprendedores y empresarios porque ha identificado que por falta de cultura y conocimiento no saben de las oportunidades que tienen al conocer y tener información clara de los seguros. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Ángel. Muchas gracias por la oportunidad y pues voltear a ver esta industria que al final de cuentas mucha gente como que la da por sentada o no quiere hablar de ello. Y creo que para los emprendedores, para los empresarios, o sea, creo que nadie está libre de la necesidad de entender y asesorarse a través de este tema, ¿no? Definitivamente. Y cuando hablamos del tema de seguros, pues estamos hablando de dinero. Lo primero que le viene a la mente a uno es cuánto voy a pagar, cómo está ese tema. Pero Diego, para entrar en materia, me gustaría que nos platicaras cómo es que inicias en esta vida de los seguros, de agente seguro, y por qué decides enfocarte con los emprendedores, con los empresarios. Perfecto, pues mira, la verdad es que yo tengo 42 años, yo antes de entrar a esta industria trabajé en distintas corporaciones, en empresas, tuve la oportunidad de tener una carrera profesional completa, bastante bien enfocada, y yo siempre fui cliente de los seguros a nivel individual. Yo soy una persona que a través de mi carrera, que soy ingeniero industrial, con una especialidad en finanzas, me di cuenta que el manejo del dinero no solamente es para enriquecer, sino para prevenir. En algún punto de mi vida tomo la decisión de independizarme y esta oportunidad la veo hace 7 años, cuando creo que a final de cuentas encuentro un nicho. ¿Un nicho en dónde? En la industria en la que yo trabajé los últimos años era publicidad. Y la publicidad, como tú lo conoces perfectamente bien, no solamente es el cierre de un contrato, es la postventa, es la atención, es el seguimiento. Y yo entendía que había una oportunidad muy fuerte en la industria de los seguros para acercarte a las personas, no del lenguaje de la aseguradora, sino ser esta persona que haga sentir a los asegurados que están hablando con una persona como ellos. Y es ahí donde arrancamos. Empiezo obviamente con seguros individuales y patrimoniales, que es como casi todos empezamos. Y a los pocos años me voy dando cuenta y voy conociendo personas que son empresarios, que están emprendiendo. La misma pandemia obligó a muchas personas que tal vez eran empleados a emprender, ¿no? Porque de repente pues se quedaron sin chamba o dijeron, oye, no me vuelve a pasar esto, el desempleo. Y entonces empiezo a platicar con ellos y me doy cuenta que están muy solos muchas veces en el tema de la asesoría y a veces se sienten, como tú dices, en lo económico atacados, porque cada vez que alguien se les acerca en el sentido de querer ofrecerles un servicio que les pudiera funcionar, va en detrimento de su bolsillo, ¿no? Sí. Como que dices, oye, ¿cuánto me va a costar? Oye, pero ya me viste con una empresa y me quieres vender. Entonces muchas veces la conversación es, oye, quiero acercarme a ti para hacerte ver lo que nosotros ofrecemos, como lo hacen los abogados, como lo hacen los contadores. Somos una asesoría que no te cuesta,
Realmente lo que nosotros hacemos es decir, oye, ¿qué te preocupa? ¿Hacia dónde vas? ¿Y cuáles son los riesgos que representa para ti el no tener un seguro? Entonces empiezo a embaucarme un poco con las empresas y realmente me he enfocado mucho a pymes, emprendedores, esta generación, tu generación de personas entre 25 o menores de 40 años que ya están construyendo grandes maquinarias, pero todavía les falta este tema de voltarse a ver todas las aristas que tienen que tener cubiertas. Ok, y en estos 7 años, mi Diego, que nos estás platicando cómo es que te empiezas a enfocar con los emprendedores y los empresarios, ¿qué has visto qué has visto que te acercas al empresario, al emprendedor, a querer abordar estos temas? Y por lo regular, ¿cómo lo toman cuando quieres agendar una cita y todo? Oye, quiero platicarte acerca de lo que ofrecemos. Claro. ¿Qué es lo primero que te están respondiendo? Bueno, la verdad es que, digo, lamentablemente, estoy en una industria que cada persona que te platique que está dentro de lo que yo hago te va a decir que es una industria maravillosa. La verdad es que la industria de los seguros, aunque pudiera parecer que no es sexy, y más yo viniendo del lado de la publicidad, creo que tiene cosas muy atractivas, muy bonitas y muy nobles. Pero la parte es que creo que está muy mal posicionado el perfil de la agente de seguros, ¿no? Creo que hay mucho agente que solo es vendedor, y yo con esto no busco señalar, cada quien tiene sus distintas estrategias, pero el agente asesor es esa persona la que realmente te funciona, ¿no? La que realmente se va a acercar contigo, entenderte, ver qué necesitas, cómo funciona. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que encuentras? Pues mira, nadie quiere que le vendan un seguro. Nadie quiere que alguien llegue, te toque el timbre y te diga, te vengo a vender un seguro. Porque realmente lo que nosotros buscamos, y es algo que nosotros tenemos como cultura en mi despacho, no es vender. Es decir, oye, déjame entender dónde estás parado. Déjame saber si dentro del portafolio de servicios que nosotros tenemos algo complementa o funciona y te lo ofrezco y tomas la decisión de tomarlo o no. Ahora, siempre un emprendedor, cuando hace su Excel, y tú lo sabes, cuando empiezas un modelo de negocio, haces un P&L, haces una proyección, siempre busca el sweet spot, ¿no? Dice, oye, este es el punto donde ya la hice. Pero muy rara vez voltean a ver el escenario donde cuáles son los puntos que podrían hacer que eso no sucediera. Nadie pone en su Excel una pandemia. Nadie pone en un Excel una enfermedad grave. Nadie pone en un Excel que se muera un socio. Nadie pone en un Excel que se te incendie la bodega. Entonces, es lo que tú le dices, oye, para que ese Excel que tú hiciste, para que ese plan de negocio que tú tienes armado no esté en riesgo, para eso estamos nosotros. Como en el lado legal, el tener las cosas correctas, como en el lado contable, estar bien con el SAT. Con nosotros es estar bien con los posibles riesgos de tu negocio. Y hay negocios que tienen inventario, entonces tienen que asegurar bodegas. Hay negocios que no tienen inventario, entonces no tienen, o sea, cada uno es distinto. Claro. Y las principales barreras son esas, ¿no? El sentir que les vas a llegar a vender, punto número 1. Punto número 2, que creen que estás viendo realmente en favor de tu cartera. Y tercero y más importante, yo creo que es la confianza. Creo que hay una relación muy fuerte y de largo plazo cuando tú trabajas con un empresario, porque no son contratos de un año. Entonces, si tú generas la confianza real con ellos y con su equipo, porque no solamente es hablar al dueño del negocio, ¿no? Tal vez ya tienes que hablar conforme crece la estructura, con el encargado de finanzas o con el de recursos humanos, depende de la posición en la que esté. Y esa es la parte que cuando rompes la barrera, todo fluye mucho mejor. De maravilla. Fíjate que yo creo que aquí todo lo que deben saber los empresarios y los emprendedores, que ahorita te voy a hacer una pregunta importante, Sí. es el tema, digo, a mí cuando llega alguien a querer ofrecerme cualquier cosa, yo creo que siempre el error es que volteamos a ver el tema de cuánto me va a costar, pero creo que está mal enfocada a veces la pregunta de cuánto es lo que me va a costar. La pregunta yo creo que debe ser qué voy a ganar y qué estoy previniendo. Yo creo que yo siempre digo que el tema contable y el jurídico es como un seguro, incluso así lo comercializamos. Totalmente. Nosotros decimos, mira, contratarnos antes te va a salir más barato que buscar contratarnos después. Sin duda. ¿Por qué? Porque estamos previniendo, estamos preparando, estamos dándole orden. Pero si me buscas, ya que tienes la enfermedad, ya que tienes el problema, Exactamente. quizás ya ni siquiera te voy a poder ayudar o quizás si te ayudo te va a salir muy caro. Creo que es lo mismo en el tema de los seguros. O sea, si te llega una persona, por poner un ejemplo, te llega el empresario, pero ya te llega con una enfermedad, ya le diagnosticaron cáncer o algo, no lo sé. Ya a veces tengo entendido que ya ni siquiera se le puede ayudar. Incluso no solamente, o sea,
es un tema de tiempos, es un tema... A ver, acuérdate que cuando tú aseguras, tienes distintas áreas. Cuando hablas de la parte de vida, que hablas de los socios, hablas de los tal vez colaboradores más importantes, pues es una persona, o sea, esa persona está o no está. Y su estado de salud pudiera verse muy menguado y puede afectar muchísimo tu negocio. Cuando hablas de bienes, por ejemplo, el ejemplo que te pongo del inventario, ¿no? O sea, tal vez trajiste un contenedor de China para comercializar y se incendia todo y no lo tienes asegurado, te quedaste como el perro de las dos tortas. ¿Cuál es el tema? Volviendo al tema de los costos, sí creo que a final de cuentas el seguro nunca va a ser gratis, porque muchas veces quieren vender esa idea de que no, es que el seguro se paga solo. No, es un costo que tienes que tener en tu presupuesto. Y creo que cualquier empresario, cuando organiza y hace su planeación de negocio, tiene que tener este rubro de cuáles son los riesgos, como tienes el alquiler, la nómina, el marketing, lo que sea. En seguros tienes que tener un rubro muy claro de cuáles son tus prioridades, que más adelante podremos platicar de cuáles son las prioridades. Pero sí es importante el tiempo. O sea, una persona que no está bien de salud ya no es asegurable ni en gastos médicos ni en vida. Los mismos equipos, o sea, muchas veces uno asume que puede asegurar una máquina de transformación de producto, alguien que produce plástico. Pero oye, tal vez la máquina no es asegurable y tú ya le metiste 2, 3, 4, 5 millones a esa máquina para transformar tu producto final. Entonces ahí es donde nosotros entramos y le decimos, oye, para que esto sea asegurable, tenemos que cumplir con ciertas normas, ¿no? Temas de seguridad. Hoy estamos viendo un momento muy, muy triste en México del tema de la seguridad en las carreteras. Hay cierto transporte que ya no podemos asegurar. O sea, hay gente que transporta cierto contenido de un punto A a un punto B, Y no que es ya las asegurable. aseguradoras te dicen, oye, ya no le pueden traer ese riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sé que si se lo roban, no lo voy a volver a encontrar. Digo, como anécdota y te lo platico, o sea, si se roban un tráiler que trae microchips, es muy probable que te encuentres el tráiler al lado de la carretera 2 horas después, que son cosas carísimas, pero si tú te roban un tráiler que trae jabones, eso los venden en el mercado de los pueblos de alrededor y no lo vuelves a ver nunca. Entonces, ¿qué es la parte donde tú como agente asegurador, como asesor, le dices, oye, vamos midiendo los riesgos? ¿Qué tanto estás dispuesto o qué parte de tu presupuesto puedes asignar a cubrir estos riesgos? Es un ejercicio financiero, meramente. Claro. Diego, la pregunta, yo creo que aquí empezamos con un tema bien importante. ¿Por qué es tan importante los seguros en los emprendedores y los empresarios? Ok. ¿Y qué seguros? Fíjate que es una plática que teníamos la semana pasada nos juntamos en un evento bastante padre con una de las aseguradoras en la que nos reunimos los 160 agentes de mayor producción y relevancia en la industria a nivel nacional. Y uno de ellos ponía sobre la mesa la importancia de cómo llegarle o cómo entender al emprendedor, ¿no? Porque al final de cuentas cada vez vemos más, que es lo que te mencionaba. Y al final el emprendedor es el corazón y es la mente de la empresa, ¿no? O sea, cuando empieza un negocio, está todo dentro de ti. Ya luego empiezas a construir una estructura, empiezas a desarrollar una empresa que tal vez pronto o tarde pueda funcionar sin ti. Pero muchas veces tú eres esa relación comercial, ¿no? O sea, a veces al que le compran es a ti, no tu empresa, ¿no? El que tiene la idea eres tú, no tus colaboradores. Hasta que no tienes ese punto, realmente tú eres la máquina. Y una experiencia que platicaban el otro día es, ¿qué pasa si esta persona tan importante falta? No solamente le falta a su familia el sustento, ¿no? El ingreso, sino que, ¿qué pasa con la empresa? O sea, con esos 10, 20, 30, 50 colaboradores que tienes, que se pueden quedar sin trabajo pasado mañana. Entendamos que cuando emprendemos, porque nosotros somos emprendedores, nuestro compromiso es con nosotros, con nuestro negocio, con nuestra familia y con la economía del país. O sea, el que tú faltes puede impactar mucho más de lo que tú te imaginas. Entonces, sin llegar a lo emocional, pero siendo muy franco con la gente, le digo, piensa en la gente que depende de ti y la gente que depende de ellos. Yo siempre le digo a las personas que tienen un negocio y cuando los veo crecer y me invitan a sus posadas, le digo, oye, qué padre pagar esta cantidad de aguinaldos. O sea, saber que tantas familias son más felices en diciembre, gracias a ti, gracias al proyecto que tú empezaste. Y eso depende de ti, de tu socio, de alguna persona especial. ¿Cuál es la importancia? Yo creo que te lo acabo de responder en el sentido de es un compromiso para arriba, para abajo y para los lados. Y la decisión es tuya.
Entonces, si tú como emprendedor no te das a la tarea de explorar y entender qué tienes que tener cubierto, es muy arriesgado. Y por otro lado, hablando ya de la parte de daños, de responsabilidad civil, de este tipo de cosas que no son humanas, bueno, es súper importante estar blindado. O sea, como tener un buen abogado ante una demanda, tener un seguro de responsabilidad civil tal vez por algún error o omisión, los médicos, los abogados, nosotros como agentes de seguros. O a veces, oye, si manejas cierto producto que vendes, tener un seguro que si le causas un daño a un tercero, en carga o descarga. Digo, existen muchos rubros muy técnicos y cada persona que escuche esta plática entenderá. Pero creo que es importante saber, oye, pues si tal vez yo corro un riesgo, tengo un localito y si se resbala alguien y se descalabra, yo sé que es algo más de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos son los reyes de las demandas. Claro. Pero México ya no está tan lejos, ¿eh? En México ya estamos empezando a ver demandas de que, oye, el café estaba caliente, ¿no? Como la anécdota esta. Entonces, creo que son cosas importantes que hay que valorar. Y te sorprendería enormemente que no es caro bien estar asegurado. O sea, es más caro no estar asegurado definitivamente. Definitivamente. Diego, ¿qué tipos de seguros, basado en qué tipos de riesgos, tú le recomiendas a lo que viene siendo al emprendedor, al empresario? Porque yo voy a dar un ejemplo que quizá yo lo veo como emprendedor. Yo creo que de hoy en día en las empresas en las que soy socio y formo parte, dependen parcialmente de mí ciertas cosas y yo necesito estar al frente de ciertas cosas que si no, sí llega a pasar algo que no va a favorecer a la empresa. Claro. Lo he entendido, la verdad les comparto, Diego es mi agente de seguros, también él es el que tengo dudas y le estoy preguntando, pero yo me he puesto a pensarlo y me he puesto a pensar lo siguiente, ¿qué pasaría emprendedores, empresarios? Porque me puede pasar a mí. Si el día de hoy yo estoy aquí trabajando contigo, Diego, estamos grabando y todo, y mi hija se pone mala. El día de hoy yo me siento muy tranquilo, ojalá y no pase, toco madera. Ojalá y no. Ojalá y no. Pero el día de hoy, ahorita se comunica conmigo en pareja y ¿sabes qué? Nuestra vez está mala, me voy a sentir muy tranquilo porque le voy a decir, pues llévala al hospital. Llévala al mejor hospital que está, al que quieras, llévala. Eso es tranquilidad para mí. Eso me permite seguir enfocado y saber que tenga la enfermedad que tenga, sigo tocando madera, Claro. Se va a ser bien atendida y va a ser un costo muy, muy bajo. Si participarás con una pequeña parte del gran costo. Así es, muy poco. Y a veces no pensamos en eso porque ahorita tú nos vas a hablar y nos vas a tallar otros tipos de seguros, pero yo sí les digo a todos los emprendedores que el tema de la familia es muy importante. Brutal. Muy importante porque el desenfoque por yo irme a atender ahorita el asunto o checar algo, dejas de producir, dejas de estar enfocado y entonces te vuelves loco porque ya no vas a saber ni qué hacer. Yo lo he visto con el tema de, lo comparto, lo he visto con el tema de mis propios papás, que ya la verdad no son asegurables y lamentablemente fue algo que buscamos mucho tiempo después. Lo digo lamentable porque ya de hoy en día cualquier cosa, si lo quieres atender en una unidad privativa, en el hospital, es una lana, una lanota. Entonces sí genera dolores de cabeza y sí genera desenfoque. O sea, yo sí quería poner este ejemplo porque podemos pensar, ahorita no lo vas a decir, insisto, que el seguro de todos tus colaboradores, sí, que el seguro del lugar donde estás, el inmueble, del inventario de esto, de la mercancía, pero la familia, tu familia, es muy importante. Totalmente. Yo creo que en ese sentido es un tema de rendirte cuentas a ti mismo. O sea, yo creo que cuando uno emprende, uso mucho el ejemplo del Excel porque creo que al final de cuentas son números, ¿no? Son proyecciones, es a donde te va. Pero tienes que hacer un dibujo y nosotros lo hacemos con ellos, hacemos líneas de tiempo, ¿no? Y le hacemos entender también desde una línea de tiempo hasta un diagrama de círculos que le decimos, oye, tú estás como figura central. Vamos a dibujar cuáles son los factores que pueden crear un daño a ti o a tu capacidad de generación, ¿no? Como tú lo acabas de decir. Oye, yo no puedo meterme en lo estructural, me explico. Si tú eres el director de finanzas de tu empresa, ¿no? Porque esa función tienes, y no estás por cualquier razón, tiene que haber un plan B estructural, y eso lo han visto seguramente en temas más bien de cambio de puestos y demás. Pero, ¿qué pasa en una ausencia realmente larga? Y te pongo un ejemplo. Muchas veces aseguramos a la persona, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner como persona. Yo, Diego Jiménez,
Tengo un despacho, tengo colaboradores, tengo dependientes económicos. Yo tengo mis seguros. Tengo un seguro como empresario y tengo un seguro como persona a nivel individual. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi negocio siga. Si yo mañana falto, yo necesito que mi negocio siga, que las personas que trabajan conmigo no se queden sin trabajo, que mis clientes sigan atendidos y demás. Pero a nivel personal, como el ejemplo que tú me pusiste, creo que es muy importante. Uno, si vamos a tomar prioridades, creo que protegernos en un seguro de vida es fundamental, ¿no? Y no pensando en que nos vamos a morir. Pero lamentablemente, agarren un obituario y léanlo. La gente se muere. Y la gente se muere de todas las edades. Entonces, no es que yo busque infundir el miedo, pero simplemente protégete en ese sentido para proteger a los demás. 2, gastos médicos mayores, porque lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Gente que anda rifando la joya de la familia, gente que anda vendiendo el coche del abuelo. O sea, vimos gente pedir prestado, que dices, ¿cómo puede estar esta persona pidiendo prestado si tiene una empresa, no? Y dices, ¿cómo puede ser que su seguro no lo cubra? Es que no tenía seguro. Sí. Los gastos médicos mayores es una renta, siempre le digo a mis clientes, es el único seguro que parece un gasto, ¿no? Porque si no lo utilizas nunca, pues realmente nada más fue como lo pagaste, como el del coche, ¿no? Si no te lo roban, pues nada más estuviste pagando el seguro. Pero el día que lo necesitas, realmente tiene un impacto fuerte. Y las distracciones, vuelvo a lo mismo. Creo que la clave como emprendedor, como empresario, es no distraernos de las 2 o 3 prioridades de nuestra vida, que es trabajar y estar enfocado en nuestras prioridades personales. Entonces, en ese sentido, yo sí te diría, honestamente, primero vida, luego gastos médicos, y después ya te pones a pensar en la parte de la empresa, de bienes, inmuebles y responsabilidad civil. Fíjate, Diego, que ahorita que compartes eso, me vino a la mente un recuerdo de algo que ya me tocó vivir, y yo, sin ser agente de seguros, tú vas a tener otras historias, pero yo hace alrededor de unos 7, 8 años, que estaba trabajando en una empresa, en la primera empresa escuela que me invitaron a ser socios. La fundadora de esa empresa le llega una enfermedad, digo, la quiero mucho, no voy a decir su nombre, pero la quiero mucho. Le pasa algo. No tenía seguro social y no tenía ningún seguro de gastos médicos mayores. Se le fue la vida. Gracias, definitivamente lo puedo decir, gracias a lo que había construido, eran escuelas, de todas las escuelas que tenía, teníamos como 8 sucursales y ella era la socia mayoritaria, la libró, pero te estoy hablando de que era que diario, me tocó vivir eso, diario. Yo estaba en una sucursal, en un plantel en ese entonces, diario se comunicaban con nosotros, administración general, y nos decían cuánto dinero hay y tráetelo al hospital, diario. Estuvimos a una nada de que la empresa quebrara. ¿Cómo el seguro personal Imagínate. tiene que ver con tu empresa? Insisto, ella por no tener eso, no digo se las acabó, estuvo a punto de acabarse todas sus empresas. Entonces yo recuerdo esa historia, digo, honestamente, pero no tenía ningún tipo de seguros. Impresionante. Ya quedó esta persona, que admiro, respeto y quiero mucho, no tengo el nombre para decir en qué estado, pero ya simplemente ella ya se retiró y no quedó al 100 de sus habilidades, o sea, ya se la vive en casa, pues, pero... ¿Y a qué edad le pasó? Estaba joven, la verdad estaba joven. Eso es lo que quiero llegar, o sea, imagínate el trabajo de toda tu vida, el trabajo tuyo, de tus colaboradores, construir una empresa y se te va en una nada, güey. Entonces, algo que sí hay que mencionarle a la gente es, te despiertas, a ver, yo soy emprendedor como tú, te despiertas pensando en trabajo, dejas de estar con tu familia por el trabajo y a veces pierdes el sueño por el trabajo. No estar cubierto para que se te vaya en un mes, 2 meses o se vaya para siempre, realmente no vale la pena el riesgo. O sea, no hay nada que no justifique el estar cubierto. E incluso te voy a decir, creo que estas personas que creen que su capital va a soportar cualquier eventualidad que les pueda suceder, tal vez no han pagado padecimientos caros. Y además hay que considerar algo, no solamente es lo que cuesta el quedar bien,
sino cuál va a ser tu estado de salud el resto de tu vida. ¿Y a costa de qué vas a tener que hacerlo? Porque vamos a ser realistas. Yo estoy casado, pero mi esposa no es mi enfermera. Si yo algún día quedo en una condición de salud terrible, tengo un seguro de gastos médicos que me cubrirá una enfermera para el padecimiento que yo esté sufriendo, ¿no? E incluso también, si tú me preguntas en esta escena de qué tengo que estar cubierto yo como empresario, primero un seguro de vida, porque la vida también te asegura invalidez cuando lo haces bien, porque como siempre digo, al muertito pues le llevas flores al panteón, pero el inválido sigue contando, sigue costando, sigue estando ahí presente. Entonces creo que es muy importante. Aparte, la invalidez ya no siempre te deja en una cama. O sea, una invalidez puede ser quedarte ciego. Entonces te cae una inyección de dinero bastante fuerte para reinventarte. Y dices, oye, voy a seguir siendo productivo, pero ya sin vista. Déjame reinventarme. Te cae una lana, te permite tomar un tiempo y decir, ¿qué voy a hacer con mi vida productiva? ¿O qué voy a hacer con mi vida, no? La parte de gastos médicos mayores que lo has mencionado recurrentemente, yo soy fanático de que la gente tenga seguro de gastos médicos mayores, porque de veras la gente dice, no, es que yo tengo un departamento y si me pasa algo con la renta del departamento, pago los medicamentos. A la señora no le alcanzaban 8 sucursales. No te alcanza. Y luego, te llevas a mucha gente entre las patas. Como anécdota, y te lo platico, una agente a la que yo admiro mucho, una chava súper movida de Monterrey, trabaja con mucho empresario y ella cerró una vez un contrato muy, muy grande. Y no cometo ninguna indiscreción, no voy a decir el nombre, pero con un empresario y un seguro de $15 millones. Y normalmente cuando haces el cálculo de cuánto tienes que tener de seguro y demás, dices, oye, ¿por qué tanto? Hijo, es muy importante. Mi familia está resuelta. Y dijo, entonces, ¿por qué lo haces? Porque yo tengo 300 empleados. Ese dinero es de la empresa para que contraten un nuevo director general y la empresa siga en lo que mis hijos crecen. Mi trabajo de toda la vida no se va a caer porque yo falte. O sea, mi trabajo de toda la vida va a llegar mucho más allá de eso. Es una idea muy corporativa de trascender, de tener un impacto real en tu comunidad, en tus empleados y en tu país. Somos generadores de riqueza, poca o mucha. Tenemos que cuidar los ingresos de las personas que dependen de nosotros. Claro. Entonces, a ver, tipos de seguro para estos personajes. Estamos hablando el seguro de gastos médicos. Yo pondría, de vida. Si fuéramos por orden. Por orden. Priorizar es difícil, pero creo que cabe en cada uno. Pero el orden para mí, seguro de vida, invariablemente. Porque tienes dependientes económicos, si ya no son personales, porque cada vez vemos menos personas que tienen hijos tal vez y demás, cada quien sabrá. Pero a veces no es el hijo, es la mamá, o a veces es la pareja o quien sea. Y la invalidez, es muy importante estar cubierto en invalidez, ¿no? Gastos médicos mayores, el ejemplo que acabas de poner es el ejemplo claro. Creo que es súper importante. Y además los gastos médicos mayores, si no los contratas mientras estás saludable, ya no eres asegurable. Eso es importante. Pongo un ejemplo muy práctico. Hay 3, 4, 5 padecimientos que a las aseguradoras les dan mucho miedo. Hipertensión, diabetes, infartos, algunos tipos de tumores, todo ese tipo de cosas hacen que las aseguradoras digan, ¿sabes qué? Ya es muy probable que sigas enfermándote o deteriorando tu salud a raíz de eso. Por más que te cuides, por más que demuestras que corres maratones y todo, ya no eres asegurable, ¿no? Y finalmente yo creo que sí el negocio tiene que estar asegurado. Sí el negocio tiene que estar asegurado, ya sea lo que, dependiendo si tienes inventarios o no inventarios, la responsabilidad civil creo que es muy importante tenerla, porque una demandita te quita la sonrisa, ¿eh? Sí, claro. Es como una enfermedad, cara. Y yo sí pienso mucho en los colaboradores. Yo creo que hay un punto en donde la madurez del negocio te lo permite. Creo que sí es importante pensar, no hay mejor herramienta de retención que un buen seguro de gastos médicos mayores para tus colaboradores. Yo he conocido gente que no puede renunciar a su trabajo porque el seguro les está pagando una enfermedad. Sí. ¿No? O a su hijo, o a su esposa. Tengo varios casos que te puedo comentar. Entonces, no lo veamos como un tema de retención a la mala, sino un beneficio que le podemos dar a las personas que tal vez de su propio bolsillo no están dispuestos a hacerlo. Entonces, ese sería el orden: vida, gastos médicos mayores, la empresa y beneficios a los colaboradores. Casi para estar cerrando, mi Diego,
Me gustaría que nos compartieras algunos casos de éxito que tú tengas o que hayas escuchado de gente que tú eres su agente o de otros agentes que les ha ido bien, que han prevenido un problema en sus Claro. empresas con los seguros. Mira, yo tengo 7 años en la industria, realmente por fortuna no me han pasado, y lo digo, tragedias sobre la cartera de asegurados que yo tengo, Okay. pero te puedo contar la experiencia de una persona a la que no me dio tiempo de asegurar. Y esta es una historia real. Un muy buen amigo, son 2 socios, y uno de ellos se muere en el COVID. Y entre conversación ida y vuelta, como que hablábamos mucho de este famoso seguro que tal vez muchos han escuchado de persona clave. Anteriormente llamado hombre clave, obviamente creo que lo correcto es persona porque hay muchísimas emprendedoras. Esta persona clave es un seguro para la empresa por si falta alguna persona importante dentro de la estructura. Y no lo concretamos. Y esta persona en diciembre de 2020 muere. El costo para el negocio, digo, más allá del plano personal, de lo doloroso, el costo para mi amigo, quien muere su socio, fue tener que lidiar con la deuda, o sea, con la viuda, que aparte ya ni siquiera vivían juntos. Entonces, imagínate, tuvo que llegar a negociar con la ex esposa cuánto le costaba quedarse con su parte. Le salió carísimo el chiste. Por fortuna, el negocio era lo suficientemente bueno como para solventarlo, pero no bajó de muchos millones de pesos el resolver eso, porque ¿sabes qué pasa? Llega el hijo del cuate que muere creyéndose ya el nuevo socio. Que ese riesgo lo corremos todos, ¿no? O sea, oye, yo tengo un socio, yo estoy asociado con él o con ella. No estoy asociado con su esposo, su esposa o con sus hijos. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente llega el junior? Digo, tal vez tienes un junior buenísimo, ¿no? Y que va a levantar la empresa, pero tu sociedad está escrita entre ciertas personas. Entonces, eso es algo que nosotros promovemos mucho, que es el seguro de persona clave. Además de que, digo, mucha gente le atrae el tema de los beneficios fiscales, que tiene esquemas de ahorro, porque también es algo muy importante que te quiero comentar. Como empresario no veas el seguro solamente como un gasto. También véanlo como una garantía de ahorro. Muchos seguros generan bolsas de ahorro que tienen beneficios fiscales para la empresa y a la larga te entregan una lana con rendimientos y garantizada. Y te pongo el ejemplo de un lado positivo. Hay empresas que trascienden, ¿no? Que por ejemplo el papá va a pasar a una segunda generación, una tercera generación. ¿Y cuántas veces no ves al papá que no se sale del negocio? Entonces yo lo que le digo a muchos empresarios es, y lo he hecho con varios, empieza hoy. ¿Cuántos años tienes? 40 años, ¿no? Porque todos tus colaboradores, ya una empresa más grande, tienen plan de retiro, tienen gastos médicos mayores, tienen aguinaldo. ¿Tú tienes aguinaldo? No. ¿Tú tienes prestaciones? No, yo me pago mis gastos médicos. Normalmente el dueño del negocio o el emprendedor, sin querer queriendo, entiende las utilidades como su prestación. Entonces, realmente lo que no se dan cuenta es que no están dándose prestaciones dentro de la estructura. Entonces, es muy normal con estas personas decirle, ¿por qué no te haces un plan de retiro anticipado? ¿Por qué no te aseguras? Y en caso de que no te pase nada en 20 años o en 15 años, generaste una bolsa de dinero con rendimientos que tu empresa hizo deducible. Y hay un punto en el que puedes decir, oye, pues yo con esto compro mi salida y dejo a mi hijo o a mi hija que siga con el negocio. Hay muchas estructuras realmente atractivas financieras que podemos ofrecerle a las personas. Claro, depende del caso. Claro. Pero lo que no quiero que vean es que el seguro solamente representa un gasto. Son estructuras de ahorro, son beneficios fiscales. Realmente es donde entra la asesoría de nosotros. Pero la clave es generar confianza. Y que nos tengan confianza, ¿no? O sea, ahora sí que... Decir la verdad, ahora sí que decir todo. Pero es algo real, Ángel, y te lo voy a decir. Las aseguradoras no son tantas. Realmente lo que yo te propongo a ti, o sea, tú eres mi cliente y ya lo mencionaste, tú eres mi asegurado, tú pudiste haber comprado con cualquier otra persona lo mismo que yo te ofrecí. Pero el conocimiento que yo tengo, la confianza que tú y yo tenemos, la relación que podemos tener a largo plazo, es muy importante. Recuerda que los agentes de seguros en los planos personales particularmente, queremos estar en las buenas, pero siempre tenemos que estar en las malas. Si la relación no es buena, es muy tóxica. Porque imagínate que solamente te hablo para cobrar, para renovar, y tú solamente me hablas cuando estás en el hospital o cuando hay algún problema. Entonces tenemos que tener una relación de mucha confianza.
Claro. Que fluya mucho la información y sobre todo que creamos el uno en el otro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo le comparto aquí a la audiencia que yo ya tengo con mi seguro 2018-17 como unos 7, 8 años, no recuerdo muy bien, y yo tenía otro agente de seguros, y se los digo por si alguno de ustedes ya también está asegurado, y realmente a mí la experiencia fue esa de que con mi agente, puedo decir, era una relación no muy amigable, era medio tóxica, que literal sí solo me buscaba para renovar. Y yo no lo buscaba cuando estaba en el hospital porque gracias a Dios, al universo, pues no me tocó utilizar el seguro, pero una o dos ocasiones que lo llegué a buscar, el tiempo de respuesta era muy tardado. Y tú sabes que en el tema de enfermedades y todo, buscas siempre es urgente. Entonces decía, híjole, pues si le pregunto algo me tarda en contestar, pero para cobrarme es inmediato. Entonces, claro, pues me tocó a mí que cambié también de agente de seguros aquí con el buen Diego. Entonces, afortunadamente nos tocó. Y sí, me siento muy afortunado porque obviamente hay una buena relación. Pues vean, aquí estamos platicando y todo. De repente salimos a desayunar, a comer y todo, porque es importante mantener la relación, porque dijiste algo muy clave. Es una relación de largo plazo. Diego, ¿qué consejos tú le darías a toda la audiencia para que puedan elegir un buen seguro? Me queda claro uno de ellos, que es cuando te estás entrevistando, estás platicando con el agente, dile todo. Yo creo que eso es muy importante. Dile todo, o sea, cuéntale todo, no ocultes nada para que puedan dar una buena recomendación a la gente. ¿Qué otro consejo? Yo creo que principalmente es cuando te abres y realmente pones los puntos sobre las IES. Le permites a la persona de enfrente que encuentre cuál es tu contexto, pero sobre todo, la cara de póker en esto no funciona. O sea, yo entiendo que muchas veces como emprendedor estás acostumbrado a la estiria afloje, a la negociación. Acá no hay una idea de a ver qué te vendo y cómo lo vendo, sino déjame ver qué te duele para ver qué solución te entrego, ¿no? Entonces, lo más importante es estar dispuesto y entender que no vas a comprar algo, estás protegiéndote. No te llegan a vender, tú estás decidiendo si quieres comprar, que creo que es algo muy importante. Nadie quiere que le vendan, y te lo dije en un inicio de la conversación. Y algo que creo que es fundamental es pregúntale, ahora sí, a personas que conozcas, con más años, que sí tengan seguros, cuál ha sido su experiencia. Es muy raro que alguien que ya haya vivido algo con seguro te diga no lo contrates. Es rarísimo. O sea, si esta persona que me comentaste tú hubiera tenido un seguro, lo primero que te hubiera dicho todo el mundo es seguros para todos, porque ya lo vivieron. Y no lo vivió solo ella. Seguramente no sé si tenía hijos o socios. O sea, le impactó a 1, 2, 3 niveles. No, Diego, fue un desastre y se lo digo aquí a la audiencia. Lo voy a decir así tal cual. Esa enfermedad no solamente fue un desastre que llegó casi a la quiebra a las empresas. Su familia. Llegó a la ruptura de la sociedad. O sea, se rompió la relación societaria después de eso, porque tú hablaste, llegó el junior, queriéndose sentir el dueño, pues los estatutos así no los marcaban. Se rompió esa sociedad. Hay que ver más allá, ¿no? Yo creo que lo importante es, ya para cerrar con tu pregunta, es atrévanse a ver más allá. O sea, como se atreven, y siempre uso este ejemplo, a proyectar sus Exceles a 2, 3, 4 años. O sea, ¿quieren ver ese sweet spot? Entonces veamos cómo nunca está en riesgo. Yo creo que hay personas que nunca ven cuál es, o sea, qué puede dinamitar. O sea, porque piensas que tal vez el dólar, piensas que tal vez el costo, pero oye, una demanda por no cumplir con ciertas características, o que me roben la mercancía, o que me falte un socio. Entonces, eso es donde tú llegas a decir, oye, ya estoy echando toda la carne al asador, porque cuando emprendes todos lo sabemos, no hay vuelta atrás, ya estás ahí. O sea, volver a mandar currículums es sumamente difícil. Entonces, claro, nos reinventaremos y nos caeremos. De eso estamos hechos. Pero creo que mientras menos suframos, mucho mejor nos va a ir a nosotros y las personas que dependen de nosotros. De acuerdísimo, Diego. Ya para cerrar, me gustaría que le compartieras a la audiencia, si a alguien le interesa, en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden buscar a ti, al despacho, Diego. Muchísimas gracias, Ángel. Pues mira, nosotros somos un despacho que estamos basados en Guadalajara, pero atendemos a nivel nacional. Por fortuna, tenemos una base bastante grande de clientes que han confiado en nosotros. Nuestro dominio es www.telescopiomx.com.
Mi correo es diego@telescopiomx.com y ahí nos pueden contactar para lo que necesiten. Tenemos muchísimo acercamiento de asesoría, no solamente buscamos vender, sí tenemos muchos acercamientos, les damos orientación, muchas veces se concreta el negocio, porque sí, como te decía, nuestro trabajo es vender, crecer y atender, pero a mí me gusta mucho este tema de encaminar y por eso estamos aquí. De maravilla, ya saben dónde encontrar a Diego. Yo les aseguro que si están en Guadalajara, hasta un desayuno se terminan llevando con Diego, o sea, si no se cierra el negocio mínimo, tienen un buen desayuno. Y si no platicamos en fútbol, lo vemos qué hacemos. O se ve que se hace. Entonces, pues Diego, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que todo lo que se habló el día de hoy es contenido muy valioso y muy importante para toda la audiencia. Son cosas que a veces no queremos escuchar o le hacemos el fuchi, pero son importantes, o sea, son importantes en la vida. Y obviamente aquí el público, hablo de emprendedores y empresarios porque hacia allá va la audiencia, pero esto abarca para todos, definitivamente abarca para todos. Nos referimos hacia el público porque es la audiencia y buscamos prevenirles esos dolores de cabeza, que estén tranquilos, que estén con toda la información necesaria para que puedan tomar buenas decisiones. Yo creo que en la vida del emprendedor, tener la mente tranquila, estar relajado, estar enfocado, hace que genere. Y detrás de cada empresario hay una familia. Afirmativo. Entonces creo que no solamente hay que pensar en me protejo yo como empresario, me protejo yo como familia. Y tomar en cuenta todos los dependientes de tu idea de negocio que tienes y que están confiando todos los días en ti. Porque puedes tener 50 colaboradores, pero esos 50 colaboradores, ¿cuántos dependen de ellos? Entonces, hay que generar conciencia. A todos les comento eso, hay que generar conciencia de lo que implica meternos en este barco del emprendimiento, de ser empresario, y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque lo que yo estoy seguro es que si lo hacemos bien, siempre nos va a ir bien. Cuidémonos todos y realmente también felicitar a tu audiencia, a los emprendedores, porque soy un enamorado de la idea de que generando trabajo tienes un gran impacto en tu país. Nuestro país está lastimado, nuestro país está creciendo, es una generación muy fuerte de emprendedores la que hay y no hay mejor manera de ayudar al país que generando trabajo y oportunidades. Diego, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias.